Mi hija gritó con una furia que jamás había visto en sus ojos. «O pagas por la comida o te buscas otro lugar donde vivir». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. Ahí estaba yo, parada en la cocina de mi propia casa, la casa que construí ladrillo a ladrillo con mi difunto esposo, siendo expulsada por mi propia sangre. Lo que Patricia no sabía, lo que nunca imaginó mientras me señalaba con el dedo como si fuera una extraña, es que durante los últimos 3 años había sido yo quien depositaba religiosamente cada mes 900 pesos en su cuenta bancaria. Yo, la madre que según ella no aportaba nada, era quien mantenía ese techo sobre nuestras cabezas. «Mamá, ya no eres una niña», continuó Patricia con esa voz que había aprendido a usar desde que Miguel llegó a nuestras vidas. «Tienes que entender que aquí todos trabajamos, todos contribuimos. Si quieres quedarte, pagas tu parte como cualquier inquilina». Inquilina. En mi propia casa. Las palabras se clavaron en mi pecho como alfileres oxidados. Pero no lloré. No ahí. No frente a ella, y mucho menos frente a él, que estaba sentado en mi sofá, sonriendo con esa sonrisa de satisfacción que había aprendido a odiar. Miguel asintió desde su lugar, como si fuera el dueño del lugar, como si llevara años construyendo lo que yo había levantado en décadas. «Cecilia, es lo justo», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar razonable. «Patricia tiene razón. Aquí todos aportamos. Todos aportamos. Él, que llevaba 6 meses viviendo en mi casa sin pagar un centavo, sin buscar trabajo, pero eso sí, muy dispuesto a opinar sobre cómo debíamos manejar nuestras finanzas. Beatriz, mi nieta de 16 años, estaba sentada en la escalera, observando toda la escena con esos ojos grandes que había heredado de su abuelo. No dijo nada, pero pude ver cómo apretaba los puños contra sus rodillas. Ella sabía, tal vez no los detalles, pero sabía que algo estaba terriblemente mal en esa escena. «Tienes hasta el fin de mes para decidir», agregó Patricia, cruzándose de brazos. «O pagas 500 pesos mensuales por tu cuarto y tu comida, o buscas otro lugar. No podemos seguir manteniendo a alguien que no contribuye». «Contribuye». La palabra resonó en mis oídos como una campana rota. Si ella supiera que cada peso que había gastado en esa casa durante los últimos 3 años, cada cuenta de luz, cada compra del supermercado, cada peso que creía que llegaba mágicamente a su cuenta, venía de mi pensión, de mis ahorros, de la venta de las joyas que heredé de mi madre. No respondí nada, solo asentí con la cabeza. Recogí mi taza de té que había quedado fría sobre la mesa de la cocina y subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. Cada escalón crujía bajo mis pies como si la casa misma estuviera protestando por lo que acababa de suceder entre sus paredes. Detrás de mí, escuché la risa de Miguel y las palabras de Patricia. Ya era hora de que aprendiera cómo funcionan las cosas en el mundo real. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama que había compartido con mi esposo durante 30 años. Las cortinas blancas que había cosido yo misma filtraban la luz del atardecer, creando sombras doradas sobre las fotografías familiares que decoraban mi cómoda. Ahí estábamos todos. Patricia de niña, su graduación, su boda, el nacimiento de Beatriz, una vida entera de recuerdos construidos en amor, reducidos ahora a una transacción comercial. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué la pequeña libreta donde anotaba todos mis gastos. Página tras página de registros meticulosos. Depósito. Patricia, 900 pesos. Supermercado, 1.200 pesos. Luz, 340 pesos. Gas, 180 pesos. 3 años de números que contaban la historia que Patricia nunca se molestó en leer.
3 años siendo la proveedora invisible de una casa donde ahora me trataban como una carga. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio y podía escuchar las risas de Miguel y Patricia desde la sala, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. 3 meses antes, todo parecía normal. Era un domingo de marzo y el aroma del mole que había estado cocinando desde la mañana llenaba cada rincón de la casa. La mesa del comedor estaba puesta con el mantel bordado que había sido de mi suegra, los platos de talavera que guardaba para las ocasiones especiales y las servilletas de lino que planchaba religiosamente cada semana. Patricia había llegado temprano con Beatriz y por primera vez en mucho tiempo, mi hija parecía relajada, casi feliz. «Huele delicioso, mamá», me dijo mientras se sentaba en la silla que siempre había sido suya, la que quedaba frente a la ventana donde entraba la luz de la tarde. Llevaba puesto ese vestido azul que le quedaba tan bien, el que yo le había regalado en su cumpleaños, y se había recogido el cabello de esa manera elegante que la hacía verse más joven. Beatriz corrió a la cocina a ayudarme con las tortillas, como hacía siempre, hablándome de sus clases, de sus amigas, de los libros que estaba leyendo. Todo se sentía perfecto, o al menos eso creía yo. Debería haber notado las pequeñas señales. Cómo Patricia revisaba su teléfono cada 5 minutos. Cómo sonreía de esa manera extraña cuando recibía mensajes. Cómo sus ojos se iluminaban de una forma que no había visto desde su divorcio. Debería haber sospechado cuando me preguntó, como quien no quiere la cosa, sobre mis finanzas. «Mamá, ¿cómo haces para que te alcance la pensión?», me había dicho mientras servía el agua de Jamaica en los vasos. «Es que yo con mi sueldo apenas y llego a fin de mes, y tú siempre pareces tan tranquila con el dinero». Yo le sonreí, orgullosa de poder ayudarla sin que se sintiera mal. «Ay, mija, cuando una aprende a administrarse, siempre alcanza. Además, tu papá me enseñó a ahorrar desde jóvenes». Lo que no le dije es que cada mes, religiosamente, transfería 900 pesos a su cuenta desde que se había divorciado. Lo que no sabía es que yo había vendido el anillo de compromiso de mi madre, las arracadas de oro que habían sido de mi abuela y hasta algunos de los muebles antiguos que tenía guardados en el sótano, todo para asegurarme de que ella y Beatriz nunca pasaran necesidades. Era mi secreto, mi manera silenciosa de cuidarlas sin herir su orgullo. Esa tarde, después de la comida, Patricia recibió una llamada. Se alejó hacia el jardín para contestar, y a través de la ventana de la cocina pude verla caminar entre mis rosales, gesticulando animadamente, riéndose con una alegría que no veía en ella desde hacía años. Cuando regresó tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. «Era un amigo», me dijo, pero había algo en su voz, una emoción contenida que no logró disimular completamente. Beatriz la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Mi nieta siempre había sido observadora, igual que su abuelo. 2 semanas después, Patricia me habló de Miguel. «Es un hombre maravilloso, mamá. Trabajó en construcción durante años, pero ahora está entre proyectos. Es muy inteligente, muy trabajador». Lo describía como si fuera un premio que había ganado, con esa emoción de adolescente enamorada que contrastaba con sus 42 años. Yo me alegré por ella, de verdad. Después del desastre de su matrimonio, se merecía ser feliz. La primera vez que lo trajo a casa fue un viernes por la tarde. Miguel era un hombre alto, de complexión fuerte, con esas manos ásperas de quien ha trabajado toda la vida. Tenía una sonrisa fácil y sabía exactamente qué decir para caer bien. Me trajo flores, rosas amarillas, y me dijo que Patricia le había hablado mucho de mí. «Doña Cecilia, es un honor conocer a la mujer que crió a una hija tan extraordinaria». Durante la cena fue encantador. Elogió mi comida. Me preguntó sobre la historia de la casa.
Se interesó por las fotografías familiares que decoraban las paredes. Incluso jugó dominó con Beatriz después de cenar y la hizo reír con sus bromas. Patricia lo miraba con adoración, como si hubiera encontrado al hombre perfecto. Pero yo debería haber prestado más atención a los detalles pequeños, a cómo sus ojos recorrían la casa, evaluando, midiendo, a cómo hizo preguntas muy específicas sobre si la casa estaba pagada, sobre mis finanzas, sobre si tenía otros familiares, a cómo su sonrisa se desvanecía cuando creía que nadie lo estaba viendo. Fue Beatriz quien me abrió los ojos, aunque en ese momento no entendí completamente lo que me estaba tratando de decir. Era un martes por la tarde, 3 semanas después de que Miguel prácticamente se mudara a nuestra casa. Yo estaba en la cocina preparando la merienda cuando mi nieta se acercó con esa cara de preocupación que ponía cuando algo la inquietaba profundamente. «Abuela, ¿has notado algo raro en mi mamá últimamente?», me preguntó en voz baja, mirando hacia la sala donde Patricia y Miguel estaban viendo televisión. Me sequé las manos en el delantal y la miré con atención. Beatriz tenía esa madurez que a veces me sorprendía, como si fuera mucho mayor, de sus 16 años. «¿Raro cómo, mi amor?», le pregunté, aunque yo también había notado cambios en Patricia. Últimamente hablaba diferente. Usaba palabras que no eran suyas, expresiones que sonaban ensayadas. Y había algo en sus ojos, una dureza nueva que me inquietaba. «Es como si fuera otra persona, abuela. Ayer me dijo que tenía que ser más independiente, que ya era hora de que aprendiera el valor del dinero. Me sugirió que buscara un trabajo de medio tiempo después de la escuela». Beatriz arrugó la frente. Pero nunca me había dicho eso antes. Siempre decía que mi trabajo era estudiar. Esa misma noche, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché una conversación que cambió todo. Miguel y Patricia estaban en la sala, pero sus voces llegaban claramente hasta la cocina. Pensaron que no podía oírlos, o tal vez ya no les importaba. «Mi amor, tienes que ser más firme con tu mamá», decía Miguel con esa voz suave pero insistente que había aprendido a reconocer. «Una mujer de tu edad no debería estar viviendo con su madre. Es tiempo de que tomes las riendas de tu propia vida». «Pero Miguel es mi mamá. Y además, esta es su casa», respondió Patricia, aunque su voz sonaba menos segura de lo usual. «¿Su casa? Patricia, escúchame bien. Tú eres quien trabaja, quien mantiene este hogar. Tu madre ya cumplió su ciclo. Es natural que ahora sea tu turno de ser la cabeza de familia». Había algo hipnótico en la manera como hablaba, como si estuviera plantando ideas en la mente de mi hija, semilla por semilla. «Pero ella tiene su pensión», murmuró Patricia. «¿Su pensión?». Miguel se rió con desprecio. «¿Cuánto puede ser? 3.000, 4.000 pesos. Con lo que cuesta mantener esta casa, con los gastos que tienes, eso no alcanza ni para los servicios. Tú eres quien realmente sostiene todo esto, amor. Es tiempo de que ella lo reconozca». Dejé caer una cuchara al fregadero y el ruido metálico cortó la conversación. Escuché cómo se movían en la sala, probablemente alejándose más de la cocina, pero ya había oído suficiente. Miguel no solo estaba viviendo en mi casa sin pagar nada, sino que estaba convenciendo a mi hija de que yo era una carga, un estorbo en mi propio hogar. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Patricia comenzó a hacer comentarios extraños durante las comidas. «Mamá, ¿no crees que ya es hora de que consideres mudarte a un lugar más pequeño? Esta casa es muy grande para una sola persona». «Oh, he estado pensando, mamá. Tal vez podrías contribuir más con los gastos de la casa. Después de todo, todos vivimos aquí». Miguel, por su parte, se había vuelto el experto en finanzas familiares sin que nadie se lo pidiera.
Doña Cecilia, Patricia me comentaba que usted maneja muy bien su dinero. ¿Ha pensado en invertir? Yo conozco algunas oportunidades muy buenas. Sus ojos brillaban cuando hablaba de dinero, como si ya estuviera calculando cuánto podía sacarme. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando encontré a Miguel husmeando en mi habitación. Era un sábado por la mañana. Patricia había ido al supermercado y Beatriz estaba en casa de una amiga. Subí a buscar mi cartera y lo encontré parado frente a mi cómoda, con uno de los cajones abierto, mirando mis documentos personales. «Miguel, ¿qué hace en mi habitación?», le grité, más sorprendida que enojada. Él se volteó con esa sonrisa que ya había aprendido a desconfiar. «Ay, doña Cecilia, disculpe. Patricia me pidió que buscara unas pastillas que necesitaba. Urgentemente. Me dijo que tal vez usted las tenía aquí». Mentía descaradamente, y ambos lo sabíamos. Mis medicinas están en el baño, Miguel, no en mis cajones personales. Tiene razón. Qué tonto de mi parte. Ya me voy. Salió de mi habitación, pero no antes de que nuestras miradas se cruzaran. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Él sabía que yo sabía, y ya no le importaba disimular. Esa noche revisé todos mis documentos. Todo estaba en su lugar, pero me quedé con la sensación de que había memorizado cada papel, cada número de cuenta, cada detalle de mi situación financiera. Miguel ya no era solo un huésped indeseado. Se había convertido en una amenaza. La campaña de Miguel para envenenar a Patricia contra mí se intensificó después del incidente en mi habitación. Era como si hubiera decidido que ya no tenía sentido fingir, que era hora de acelerar sus planes. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes durante las cenas, observaciones casuales que se clavaban como pequeños puñales en la armonía familiar que habíamos construido durante años. «Patricia, amor, he estado pensando», decía mientras cortaba el pollo que yo había cocinado. «Tu mamá se ve muy cómoda viviendo aquí sin preocupaciones. Debe ser maravilloso no tener responsabilidades a su edad». Sus palabras sonaban como cumplidos, pero el veneno estaba en la entonación, en la manera como miraba a Patricia para asegurarse de que el mensaje llegara. «Miguel tiene razón, mamá», comenzó a decir Patricia unos días después. «Últimamente te veo muy relajada. ¿No extrañas tener tu propia independencia?». Yo la miraba sin entender de dónde salían esas ideas. Esta era mi casa, mi hogar de toda la vida. Y ahora mi propia hija me hablaba como si fuera una invitada que había extendido demasiado su visita. Pero lo que más me dolía era ver cómo Beatriz observaba todo en silencio. Mi nieta había comenzado a pasar más tiempo en su habitación, evitando las comidas familiares, inventando excusas para no estar presente cuando Miguel empezaba con sus sermones sobre la independencia y las responsabilidades generacionales. Una tarde la encontré llorando en su cuarto. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté, sentándome en su cama y acariciando su cabello. «Abuela, no me gusta cómo está cambiando todo», me dijo entre sollozos. «Miguel le está metiendo ideas raras a mi mamá. Ayer lo escuché diciéndole que tú deberías estar en un hogar para ancianos, que sería lo mejor para todos». Las palabras de Beatriz cayeron sobre mí como agua helada. «¿Un hogar de ancianos?», susurré, más para mí misma que para ella. «Sí, abuela». Y mi mamá no le dijo que no. Solo se quedó callada, como pensándolo. Beatriz se secó las lágrimas con la manga de su suéter. «Tengo miedo, abuela. Tengo miedo de que se vuelva loca y haga algo terrible». Esa noche, fingí estar dormida cuando Patricia subió a su habitación. Escuché cómo se detenía frente a mi puerta, como si quisiera entrar a hablar conmigo, pero después de unos minutos, sus pasos se alejaron. Al día siguiente, durante el desayuno, me anunció su decisión con una frialdad que no reconocí en mi propia hija.
Mamá, Miguel y yo hemos estado hablando sobre nuestra situación financiera. Comenzó, sin mirarme a los ojos. Esta casa es muy cara de mantener y creo que sería conveniente que todos contribuyéramos más equitativamente. Ahí estaba esa palabra otra vez. Contribuir. Como si yo no hubiera contribuido cada día de mi vida adulta a mantener esa familia. ¿Qué quieres decir, Patricia? Le pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Quiero decir que tal vez es hora de que consideres mudarte a un lugar más pequeño, más apropiado para una persona de tu edad. Un lugar donde tengas compañía de gente como tú, donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento de una casa tan grande. Miguel asintió desde su lugar en la mesa, comiendo tranquilamente el pan dulce que yo había comprado el día anterior. Es por tu propio bien, doña Cecilia. A su edad, vivir sola en una casa tan grande puede ser peligroso. ¿Qué pasa si se cae y no hay nadie cerca para ayudarla? No vivo sola, repliqué, tratando de mantener la calma. Vivo con mi familia. Mamá. Patricia suspiró como si fuera una niña pequeña haciendo berrinche. Tienes que ser realista. Beatriz está creciendo. Necesita su espacio. Miguel y yo estamos planeando nuestro futuro juntos. Y tú mereces un lugar donde puedas estar tranquila, sin las preocupaciones de mantener una casa. ¿Y qué pasaría con esta casa? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, tendríamos que venderla, por supuesto. Es demasiado grande, para nosotros también. Con el dinero de la venta podríamos ayudarte a conseguir un bonito departamento o incluso pagar por una residencia muy cómoda, donde tengas todo lo que necesitas. Ahí estaba. El plan completo, expuesto con toda su crudeza. Querían que me fuera de mi propia casa para poder venderla y quedarse con el dinero. Y mi hija, mi propia hija, estaba sentada ahí explicándome cómo sería mejor para todos que yo desapareciera de sus vidas. Necesito tiempo para pensarlo. Fue todo lo que pude decir. Por supuesto, mamá. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Patricia, pero había una impaciencia en su voz que no logró disimular. Pero no demasiado tiempo. Estas decisiones son mejores cuando se toman pronto. Esa tarde, mientras ellos salieron a ver departamentos, me quedé sola en la casa que había sido mi hogar durante 30 años. Caminé por cada habitación, tocando las paredes que habíamos pintado mi esposo y yo, recordando las navidades en la sala, los cumpleaños en el comedor, las noches de insomnio en la cocina tomando té y planeando el futuro de nuestros hijos. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se jugaba realmente. La presión se volvió insoportable después de nuestra conversación sobre la venta de la casa. Miguel y Patricia comenzaron a actuar como if ya hubieran tomado todas las decisiones por mí, hablando sobre mi futuro como si yo no estuviera presente, haciendo planes que incluían deshacerse de mis muebles, de mis recuerdos, de toda mi vida. Doña Cecilia, encontramos una residencia preciosa, me anunció Miguel una mañana durante el desayuno, sacando su teléfono para mostrarme fotografías. Mire qué jardines tan bonitos, y hay actividades todos los días, clases de manualidades, bingo, hasta baile los viernes. Hablaba con esa falsa alegría de vendedor, como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones permanentes en lugar de destierro de mi propia casa. Patricia asintió entusiasmada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es perfecto para ti, mamá. Tendrás amigas de tu edad. No tendrás que preocuparte por cocinar o limpiar. Será como estar en un hotel todo el tiempo. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando ese discurso frente al espejo. ¿Y cuánto cuesta esa maravilla?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta.
Bueno, no es barata, admitió Miguel. Pero con la venta de la casa tendríamos más que suficiente para cubrir los gastos durante muchos años. Y si algo falta, Patricia y yo estaremos aquí para ayudar. Por supuesto que estarían ahí para ayudar, después de haberse gastado el dinero de la venta de mi casa. Pero lo que más me dolió fue la reacción de Beatriz cuando se enteró del plan. Mi nieta llegó corriendo a mi habitación esa misma tarde, con los ojos rojos de tanto llorar. «Abuela, mi mamá me dijo que te vas a ir a vivir a un hogar de ancianos», sollozó, abrazándome con desesperación. «¿Es cierto? ¿Me vas a dejar?» «Ay, mi amor», le dije sintiendo cómo se me partía el corazón. «No quiero irme. Esta es mi casa. Este es mi hogar». «Entonces no te vayas», me suplicó. «Dile a mi mamá que no quieres irte. Ella te tiene que hacer caso». «No es tan fácil, Beatriz. Tu mamá ya tomó la decisión. Pero es tu casa. Tú viviste aquí antes que Miguel, antes que yo». Mi nieta tenía razón, pero la razón ya no parecía importar en esa casa. Los días siguientes fueron un calvario constante. Miguel había tomado el control total de la situación y ya ni siquiera fingía ser cortés. Conmigo, se sentaba en mi sillón favorito, el que había sido de mi esposo, y hablaba por teléfono sobre la venta de la casa como si ya fuera suya. Invitó a un agente inmobiliario sin consultarme y tuvieron el descaro de hacer el recorrido mientras yo estaba en la cocina. «La casa está en excelentes condiciones», escuché que decía el agente. «Con algunas remodelaciones menores, podríamos obtener un precio muy bueno en el mercado actual. Sí, bueno, mi suegra es muy cuidadosa con sus cosas», respondió Miguel con esa voz de propietario que me hacía hervir la sangre. «Mantuvo todo impecable durante años». Patricia, que había estado silenciosa durante la mayor parte de la visita, finalmente habló. «¿Cuánto tiempo calculas que tomaría la venta? Con el mercado como está ahora, yo diría que entre 2 y 3 meses máximo. Es una propiedad muy atractiva en una zona muy solicitada». Esa noche, durante la cena, Miguel anunció oficialmente el cronograma que habían establecido sin consultarme. «Doña Cecilia, hemos decidido que sería mejor actuar rápido. El mercado inmobiliario está muy bueno ahora y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pensamos poner la casa en venta la próxima semana». «¿La próxima semana?», logré decir, aunque sentía como si me hubieran golpeado en el estómago. «Sí, mamá», intervino Patricia, evitando mirarme directamente. «Entre más rápido, mejor. Así podrás mudarte a la residencia pronto y comenzar tu nueva vida». «¿Y qué pasa conmigo mientras tanto? ¿Dónde se supone que voy a vivir durante esos 2 o 3 meses?» Miguel y Patricia intercambiaron una mirada, como si hubieran estado esperando esa pregunta. «Bueno, pensamos que podrías quedarte aquí hasta que se concrete la venta», dijo Patricia finalmente. «Pero tendrías que contribuir con los gastos de la casa mientras tanto. No sería justo que vivieras gratis mientras nosotros pagamos todo». Ahí estaba otra vez esa palabra maldita, contribuir. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Ellos, que vivían de mi dinero sin saberlo, me pedían que contribuyera a mantener mi propia casa. «¿Cuánto?», pregunté, porque necesitaba saber hasta dónde llegaba su descaro. «500 pesos mensuales», respondió Miguel sin dudarlo. «Por el cuarto y la comida. Es muy razonable, considerando todo lo que incluye». Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo que había visto miles de veces durante 30 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a permitir que me echaran de mi propia casa como a un perro viejo. No iba a dejar que se aprovecharan de mí un día más. Era hora de que supieran quién realmente había estado manteniendo esa familia durante los últimos 3 años.
Era hora de que Miguel y Patricia conocieran a la verdadera Cecilia. El ultimátum llegó un martes por la noche, después de una cena tensa, donde el silencio se había vuelto más elocuente que cualquier palabra. Miguel había estado especialmente agresivo durante toda la semana, actuando como si ya fuera él, dueño de la casa, reorganizando mis cosas sin permiso, invitando a sus amigos a beber cerveza en mi sala, tratándome como si fuera una empleada doméstica en mi propio hogar. «Cecilia, necesitamos hablar», me dijo Patricia esa noche, con esa voz oficial que había adoptado desde que Miguel le lavó el cerebro. Estábamos en la sala, él sentado en el sillón de mi difunto esposo, ella de pie junto a la ventana, y yo en el sofá que había comprado cuando Patricia era apenas una niña. «Ya hablamos con el agente inmobiliario otra vez», continuó, sin mirarme a los ojos. «Dice que si ponemos la casa en el mercado esta semana, podríamos tener ofertas antes de fin de mes. El mercado está muy activo». Miguel asintió, como si fuera su decisión también. «Es una excelente oportunidad, doña Cecilia. No podemos desperdiciarla». «Y sobre tu situación», agregó Patricia, finalmente volteando a mirarme. «Hemos decidido que sería mejor que te mudaras a la residencia inmediatamente. Ya apartamos un lugar para ti, muy bonito con vista al jardín». «¿Ya apartaron un lugar?», pregunté, sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. «¿Sin consultarme?». «Mamá, es por tu propio bien», suspiró Patricia. «Además, necesitamos el espacio libre para poder mostrar la casa a los compradores potenciales. No podemos tener tus cosas ocupando el cuarto principal». «¿El cuarto principal?», repetí lentamente. «¿Te refieres a mi habitación? ¿La que compartí con tu padre durante 30 años? Bueno, técnicamente es el cuarto más grande de la casa», intervino Miguel con esa sonrisa condescendiente que ya detestaba. «Los compradores van a querer verlo vacío para poder imaginarse viviendo ahí». Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. Ver a este extraño hablando de mi habitación, de mi cama, del lugar donde había criado a mis hijos, donde había llorado a mi esposo, donde había vivido los momentos más importantes de mi vida, como si fuera una mercancía que se podía mover y reorganizar a su conveniencia. «¿Y si me niego?», pregunté, sorprendiéndolos a ambos con la firmeza de mi voz. Patricia y Miguel intercambiaron una de esas miradas cómplices que habían perfeccionado durante los últimos meses. «Mamá, no seas difícil», dijo Patricia con impaciencia. «Ya tomamos la decisión. Es lo mejor para todos». «Para todos menos para mí. Deja de ser tan egoísta», explotó Patricia, y en ese momento vi a Miguel sonreír ligeramente, satisfecho de haber conseguido exactamente la reacción que buscaba. «Siempre se trata de ti, siempre de lo que tú quieres. ¿Qué hay de lo que yo quiero? ¿Qué hay de mi felicidad? ¿Qué hay de mi futuro con Miguel?». «¿Tu futuro con Miguel?», repetí, mirando a este hombre que había llegado a destruir mi familia en menos de 6 meses. «El futuro que están construyendo con el dinero de la venta de mi casa. Es hora de que entiendas tu lugar en esta familia», gritó Patricia, y esas palabras resonaron en la sala como un bofetón. «Ya no eres la cabeza de familia. Esa época ya pasó. Ahora soy yo quien toma las decisiones». Miguel se levantó del sillón y puso su mano en el hombro de Patricia, como apoyándola. «Tu hija tiene razón, Cecilia. Es natural que las generaciones cambien de lugar. Patricia es una mujer adulta, independiente, que puede tomar sus propias decisiones sobre su vida y la vida de su familia». «¿Su familia?». Miré a Patricia directamente a los ojos. «¿Desde cuándo yo dejé de ser parte de tu familia?». «Mamá, no dramatices». Patricia se pasó las manos por el cabello, frustrada. «Sigues siendo mi madre,
Eso nunca va a cambiar. Pero ya no puedes vivir como si fueras la dueña de todo. Como si todos tuviéramos que consultar contigo cada decisión. Soy la dueña de esta casa, Patricia. Eso no es una opinión, es un hecho legal. ¡Por ahora!, gritó. Y ahí estaba la verdad desnuda, cruda, sin adornos. Por ahora eres la dueña, pero eso va a cambiar. ¿Me estás amenazando? Miguel intervino antes de que Patricia pudiera responder. Nadie está amenazando a nadie, doña Cecilia. Solo estamos siendo realistas sobre la situación. Usted está envejeciendo. Necesita cuidados que nosotros no podemos proporcionarle aquí. En la residencia tendrá atención médica las 24 horas, actividades apropiadas para su edad, compañía de personas que entienden lo que está pasando. ¿Lo que está pasando?, pregunté. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Que ya no puedes cuidarte sola, explotó Patricia otra vez. Que necesitas ayuda, que no es sano que una mujer de tu edad viva sola en una casa tan grande. No, vivo sola, vivo contigo. Eso se va a acabar. Patricia me señaló con el dedo, como si fuera una niña regañada. Miguel y yo vamos a empezar nuestra propia familia. Vamos a tener hijos. No podemos tener una anciana viviendo con nosotros. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Incluso Miguel pareció sorprendido por la crueldad de lo que Patricia había dicho. Beatriz, que había estado escuchando desde la escalera, comenzó a llorar audiblemente. Una anciana, repetí suavemente. Así es como me ves ahora. Patricia se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, pero era demasiado tarde para retractarse. Mamá, yo no quise decir... Sí quisiste decir. La interrumpí, levantándome del sofá con una dignidad que no sabía que aún tenía. Y está bien, ahora sé exactamente lo que piensas de mí. Caminé hacia las escaleras, donde Beatriz me esperaba con los brazos abiertos. «Abuela», sollozó, «no les hagas caso. Yo te quiero aquí». «Lo sé, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «Yo también te quiero». Esa noche, acostada en mi cama, mirando las fotografías de mi esposo en la mesa de noche, supe que había llegado el momento de actuar. Era hora de que Patricia y Miguel descubrieran quién había estado realmente manteniendo esa casa durante los últimos 3 años. Era hora de mostrarles lo que pasaba cuando mordían la mano que los alimentaba. Al día siguiente, mientras Patricia y Miguel salieron a ver más residencias para ancianos donde desterrarme, comencé mi plan en silencio. No era momento de gritos ni confrontaciones. Era hora de actuar con la frialdad calculada que había aprendido de mi esposo cuando manejaba los negocios. Él siempre decía que la venganza se servía mejor cuando el enemigo no se daba cuenta de que estaba siendo derrotado, hasta que ya era demasiado tarde. Lo primero que hice fue ir al banco. Me vestí con mi mejor traje azul marino, el que usaba para las ocasiones importantes. Me peiné cuidadosamente y caminé las 4 cuadras hasta la sucursal, donde había manejado mis finanzas durante más de 20 años. La señora Martínez, la gerente que me conocía desde siempre, me recibió con su sonrisa habitual. «Doña Cecilia, qué gusto verla. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito cancelar una transferencia automática», le dije con la voz más serena que pude reunir. «Son 900 pesos que deposito mensualmente en la cuenta de mi hija». «Por supuesto, déjeme revisar su cuenta». La señora Martínez tecleó en su computadora y después me miró con curiosidad. «Veo que ha estado haciendo esta transferencia durante 3 años. ¿Está segura de que quiere cancelarla?» «Completamente segura». «¿Y desde cuándo quiere que tome efecto la cancelación?» «Desde ahora mismo». También le pedí que me imprimiera todos los comprobantes de las transferencias que había hecho durante los últimos 3 años. Página tras página de evidencia
que mostraba cómo había sido yo quien había mantenido esa casa, quien había pagado los gastos, quien había sido la verdadera proveedora mientras me trataban como una carga. Mi siguiente parada fue el despacho del licenciado Silva, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi familia desde que mi esposo murió. Don Roberto Silva era un hombre mayor, de esos que inspiraban confianza desde el momento en que hablaban. «Doña Cecilia, siempre es un placer verla. ¿Qué la trae por aquí?» Le expliqué toda la situación. Cómo Miguel había llegado a manipular a Patricia, cómo me querían echar de mi propia casa, cómo planeaban venderla y quedarse con el dinero. Don Roberto escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, frunciendo el ceño cuando le conté sobre las amenazas y los ultimátums. Entiendo su preocupación, doña Cecilia, y tiene razón en estar molesta. Pero dígame, ¿la casa está a su nombre? Completamente. Mi esposo me la dejó en el testamento y yo soy la única propietaria legal. Perfecto. Entonces nadie puede venderla sin su autorización, sin importar lo que digan o planeen. Don Roberto se recargó en su silla. Pero me preocupa la presión psicológica que están ejerciendo sobre usted. ¿Ha considerado la posibilidad de cambiar las cerraduras? Puedo hacer eso. Es su casa, doña Cecilia. Puede hacer lo que guste con ella. Salí del despacho con un plan claro y la seguridad legal que necesitaba. Mi siguiente parada fue una cerrajería, donde contraté al señor Mendoza para que viniera esa misma tarde a cambiar todas las cerraduras de la casa. También compré una pequeña grabadora digital, del tamaño de una caja de cerillos, que podía esconderse fácilmente. Cuando regresé a casa, encontré a Beatriz sentada en la escalera, con esa cara de tristeza que me partía el corazón. Mi nieta había estado cargando con el peso de toda esta situación, atrapada entre su lealtad hacia mí y su amor por su madre. «Abuela, ¿es cierto que te van a obligar a irte?» «Ven acá, mi amor», le dije sentándome a su lado en la escalera. «Necesito que me ayudes con algo muy importante». Le expliqué parte de mi plan, lo suficiente para que entendiera que no me iba a dejar vencer sin luchar. Le enseñé la grabadora y le pedí que la escondiera en la sala, en un lugar donde pudiera captar las conversaciones de Patricia y Miguel cuando creyeran que no había nadie más en casa. ¿Es legal hacer eso, abuela? Es mi casa, Beatriz. Y si alguien está planeando estafarme en mi propia casa, tengo derecho a protegerme. Esa tarde, cuando llegó el cerrajero, le dije a Beatriz que me ayudara a distraer a Patricia y Miguel mientras el señor Mendoza trabajaba. No fue difícil. Estaban tan ocupados planeando mi destierro que ni siquiera notaron el ruido de las herramientas. Por la noche, durante la cena, Miguel hizo su anuncio habitual sobre los progresos en sus planes. «Doña Cecilia, tengo buenas noticias. La residencia puede recibirla el próximo lunes. Es perfecto, porque el agente inmobiliario quiere traer a los primeros compradores el martes». «¿El próximo lunes?», pregunté fingiendo sorpresa. «¿No es muy pronto?» «Para nada», intervino Patricia. «Ya perdimos demasiado tiempo. Entre más rápido mejor. Además», agregó Miguel con esa sonrisa falsa, «ya pagamos el depósito de la residencia. Sería una pena perder ese dinero». «¿Ya pagaron el depósito? ¿Con qué dinero?» Patricia y Miguel intercambiaron una mirada. «Bueno, tuvimos que usar nuestros ahorros», mintió Patricia. «Pero no te preocupes, cuando vendamos la casa, recuperaremos todo». Esa noche, fingí estar dormida cuando escuché que bajaban a la sala. Activé discretamente la grabadora que Beatriz había escondido detrás del televisor y esperé. No tuve que esperar mucho. «¿Crees que sospeche algo?», escuché la voz de Patricia. «Para nada», respondió Miguel. «Está tan asustada que va a hacer todo lo que le digamos.
El lunes estará fuera de aquí y para el martes ya tendremos la casa en el mercado. ¿Y si se resiste? No se va a resistir. Ya está vencida. Además, una vez que esté en la residencia, será mucho más fácil convencerla de que firme los papeles de la venta. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Patricia, amor, confía en mí. En 3 meses vamos a ser los dueños de una casa que vale más de 2 millones de pesos. Y lo mejor de todo es que ella misma nos va a ayudar a conseguirlo. Apagué la grabadora y sonreí en la oscuridad. Acababan de confesar su plan completo y yo tenía cada palabra grabada. Ahora solo faltaba el gran final. El lunes llegó como una tormenta anunciada. Miguel y Patricia habían pasado el fin de semana organizando mi mudanza, como si fuera una operación militar. Habían empacado mis cosas personales en cajas, habían llamado a la residencia para confirmar mi llegada e incluso habían contratado una camioneta para transportar mis pertenencias. Todo sin consultarme, como si yo fuera una pieza de mobiliario que se podía mover a voluntad. «Mamá, la camioneta llega a las 10», me anunció Patricia durante el desayuno, evitando mirarme directamente. «Ya tienes todo empacado, solo faltan algunas cosas del baño». Miguel estaba sentado en la mesa, revisando unos papeles con aire de satisfacción. «Doña Cecilia, también trajimos los documentos que necesita firmar para facilitarnos la venta de la casa. Son solo formalidades, pero el notario dice que es mejor tenerlas listas desde ahora». «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, aunque ya sabía perfectamente de qué se trataba. «Un poder notarial», explicó Patricia como si fuera lo más normal del mundo. «Para que podamos manejar la venta en su nombre, sin molestarla con todas esas diligencias. Usted se va a estar adaptando a su nueva vida. No va a querer estar preocupándose por papeleos». «Un poder notarial», repetí lentamente. «Para vender mi casa». «Es temporal», mintió Miguel. «Solo hasta que se complete la venta. Después de eso, obviamente le transferiremos su parte del dinero. Su parte de la venta de mi propia casa». La audacia era tan grande que casi me hizo reír. A las 9:30 de la mañana, fingí estar terminando de empacar mis últimas cosas en mi habitación. Desde la ventana podía ver la camioneta estacionada en la calle, al conductor esperando, pacientemente, a Miguel fumando en el jardín mientras hablaba por teléfono, probablemente con el agente inmobiliario. Patricia estaba en la sala, revisando obsesivamente una lista de pendientes. Era hora de ejecutar mi plan. Bajé las escaleras cargando una pequeña maleta, como si fuera una anciana resignada a su destino. Patricia me esperaba en la entrada, con los documentos del poder notarial en las manos y una sonrisa nerviosa en el rostro. «¿Lista, mamá?», me preguntó. «Casi», respondí con voz tranquila. «Solo necesito pedirle algo a Miguel». Miguel entró a la casa al escuchar su nombre, todavía con el teléfono en la oreja. «¿Qué necesita, doña Cecilia?», quería preguntarle. «Algo sobre el dinero que aparece en la cuenta de Patricia cada mes», dije, observando cómo se le cambiaba la cara. «Usted que maneja tan bien las finanzas, ¿no le parece extraño que ella reciba 900 pesos mensuales sin saber de dónde vienen?» Patricia frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, mamá?» «De los 900 pesos que aparecen en tu cuenta bancaria el día 5 de cada mes, sin falta, durante los últimos 3 años. «Mamá, no sé de qué hablas. Yo no recibo ningún depósito misterioso». Saqué de mi bolsa los comprobantes que había impreso en el banco, todos los papeles que mostraban las transferencias mensuales, y los puse sobre la mesa del comedor. «¿Estás segura, Patricia?». Mi hija se acercó a revisar los documentos y pude ver cómo su rostro se iba transformando mientras leía. Cada página era una bofetada de realidad, transferencia tras transferencia,
mes tras mes, año tras año, todas originadas desde mi cuenta bancaria hacia la suya. ¿Qué es esto?, balbuceó Patricia. Es la prueba de que durante los últimos 3 años he sido yo quien ha estado manteniendo esta casa. Cada peso que creías que llegaba mágicamente a tu cuenta, cada peso que te permitía pagar la luz, el gas, la comida, venía de mi pensión, de mis ahorros. Miguel se acercó a ver los documentos y pude ver cómo la sangre se le iba del rostro. Esto debe ser un error. No es un error, Miguel. Y si revisas la fecha de la última transferencia, verás que fue cancelada el viernes pasado. Patricia alzó la vista de los papeles, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Porque no quería lastimar tu orgullo, porque quería ayudarte sin que te sintieras mal por aceptar mi ayuda, porque pensé que era lo que hacen las madres, cuidar a sus hijos en silencio. Pero entonces todo este tiempo, Patricia miraba alternadamente los documentos y mi cara, como si estuviera tratando de reordenar todo lo que creía saber sobre nuestra situación financiera. Todo este tiempo, tú has estado viviendo de mi dinero, en mi casa, mientras planeabas echarme como si fuera una carga. Terminé la frase por ella. Miguel intentó recuperarse. Bueno, esto no cambia nada. Usted sigue necesitando cuidados. Sigue siendo peligroso que viva sola en una casa tan grande. Tienes razón, Miguel, dije con una sonrisa que los heló a ambos. Es peligroso vivir con personas que planean estafarme. Saqué la grabadora de mi bolsa y presioné el botón de reproducción. Sus propias voces llenaron la sala. La conversación del sábado por la noche, donde confesaban su plan completo, donde hablaban de engañarme para firmar papeles, donde se felicitaban por ser tan inteligentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. Miguel retrocedió hacia la puerta, como si estuviera calculando la mejor ruta de escape. Y ahora, dije sacando las llaves nuevas de mi bolsa, creo que es hora de que sepan quién realmente va a mudarse de esta casa. Patricia alzó la vista, confundida. ¿Mamá? Miguel, dije mirando directamente a ese hombre que había llegado a destruir mi familia. Tienes exactamente 10 minutos para sacar tus cosas de mi casa. Las cerraduras fueron cambiadas ayer, y estas son las únicas llaves que existen. ¿Qué? Miguel miró las llaves en mi mano como si fueran una serpiente venenosa. 10 minutos, Miguel. Y después de eso, si sigues en mi propiedad, voy a llamar a la policía por invasión de propiedad privada. La transformación de Miguel fue instantánea. El hombre encantador desapareció, reemplazado por su verdadera naturaleza. No puedes hacer esto. Yo vivo aquí. Tengo derechos. No tienes ningún derecho en mi casa, Miguel. Nunca pagaste renta. Nunca firmaste un contrato. Nunca fuiste más que un huésped que abusó de mi hospitalidad. ¡Patricia!, gritó volteándose hacia mi hija. Di algo. No puedes permitir que me haga esto. Pero Patricia seguía mirando los comprobantes bancarios, como si finalmente estuviera entendiendo la magnitud de lo que habían estado a punto de hacer. 9 minutos, Miguel, dije mirando mi reloj. Y por primera vez en meses, tuve el control total de mi propia casa. Miguel subió las escaleras como un huracán, gritando amenazas que ya no me asustaban. Esto no se va a quedar así, vieja loca. Te voy a demandar. Te voy a quitar esta casa de todas maneras. Sus palabras rebotaban en las paredes como balas perdidas, pero yo me mantuve inmóvil en la sala, contando tranquilamente los minutos en mi reloj. Patricia seguía sentada en el sofá, revisando una y otra vez los comprobantes, como si esperara que los números cambiaran mágicamente.
Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sumaba mentalmente todo el dinero que había recibido sin saberlo, todos los gastos que había podido cubrir gracias a mi ayuda silenciosa. «Mamá», susurró finalmente. «Yo no sabía. Te juro que no sabía». «Lo sé, mi amor», le dije sentándome a su lado en el sofá que había sido testigo de tantas conversaciones familiares a lo largo de los años. Él te manipuló, te llenó la cabeza de ideas que no eran tuyas. Pero las cosas horribles que te dije, la manera como te traté... Patricia sollozó más fuerte. Te llamé anciana. Te dije que ya no eras parte de la familia. Las palabras duelen, Patricia. Pero las palabras también se pueden perdonar cuando vienen del corazón equivocado, por las razones equivocadas. Miguel bajó las escaleras cargando 2 maletas y una mochila, con la cara roja de la furia. Se detuvo frente a nosotras, y por un momento pensé que iba a intentar algo violento, pero debe haber visto algo en mis ojos que lo detuvo. «Esto no termina aquí, Cecilia», me amenazó. «Voy a regresar con abogados. Voy a demostrar que estás senil, que no puedes cuidarte sola». «Ve con todos los abogados que quieras, Miguel», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tengo todo grabado, todo documentado. Tengo pruebas de tu plan para estafarme. Tengo testigos de tus amenazas. Y sobre todo, tengo algo que tú nunca vas a tener». «¿Qué?» «Esta casa es legalmente mía, y siempre lo va a ser». Miguel miró a Patricia una última vez, esperando tal vez que ella saliera en su defensa, que se fuera con él, que eligiera el futuro que habían planeado juntos. Pero mi hija no levantó la vista de los documentos. «¡Patricia!», le gritó. «Ven conmigo. No te quedes aquí con esta mujer manipuladora». Patricia alzó la cabeza lentamente, y cuando habló, su voz sonó como la de la niña que había sido antes de que Miguel llegara a envenenar su mente. «Vete, Miguel. Solo vete». El portazo que dio al salir resonó por toda la casa como el final de una pesadilla. El silencio que siguió fue diferente al que habíamos vivido durante meses. No era el silencio tenso de la hostilidad, sino el silencio limpio de un nuevo comienzo. Beatriz bajó corriendo las escaleras y se lanzó a mis brazos. «Abuela, ¿es cierto? ¿Miguel ya no va a volver?» «No, mi amor. Miguel ya no va a volver». Patricia se acercó a nosotras, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá, ¿me puedes perdonar? ¿Puedes perdonar todo lo que dije, todo lo que planeé hacerte?» La abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba contra el mío por primera vez en meses. «Ya te perdoné, Patricia, desde el momento en que vi que no eras tú quien hablaba. ¿Cómo pudiste mantener la calma durante todo este tiempo? ¿Cómo pudiste planear todo esto sin volverse loca? Porque tu padre me enseñó que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la impulsividad y la codicia. Y porque sabía que en el fondo mi hija seguía ahí, solo estaba perdida». Esa tarde, mientras Patricia llamaba al banco para entender completamente la situación financiera, y Beatriz preparaba té en la cocina como en los viejos tiempos, yo me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de mi sala. Todo estaba exactamente como debía estar. Mis fotografías en su lugar, mis plantas junto a la ventana, mis libros en el estante que había construido mi esposo. Patricia regresó del teléfono con una expresión de asombro y vergüenza. «Mamá, el banco me confirmó todo. Durante 3 años recibí exactamente 32.400 pesos de tu cuenta. Dinero que gasté sin siquiera preguntarme de dónde venía. Dinero que te di con amor, Patricia. Ese dinero cumplió su propósito». «¿Cómo? ¿Puedo pagarte?» «Ya me pagaste», le dije señalando a Beatriz que traía la bandeja del té. «Recuperé a mi familia». 3 meses después, Patricia encontró un trabajo mejor, uno que le permitía mantenerse sin necesidad de mis transferencias mensuales.
Miguel nunca regresó. Nunca cumplió sus amenazas. Simplemente desapareció de nuestras vidas como la mala hierba que era. De vez en cuando, Patricia recibía mensajes de él, pero los borraba sin leer. Beatriz se graduó con honores de la preparatoria y decidió estudiar Derecho, para proteger a otras abuelas como tú. Me dijo con esa sonrisa que iluminaba toda la casa. Y yo, Cecilia, seguí viviendo en mi casa. La casa que había defendido con la paciencia de quien sabe que la justicia llega cuando debe llegar. Cada mañana, cuando me levantaba y veía el sol entrando por las ventanas de mi habitación, recordaba las palabras que me había dicho a mí misma esa noche terrible cuando planeé mi venganza. Ellos nunca más van a tocar mi nombre. Y nunca más lo tocaron. Planté hortelã en el jardín donde Miguel solía fumar, y cada vez que el aroma llenaba la casa, me recordaba que algunas batallas se ganan en silencio, que la dignidad se recupera paso a paso, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. La casa siguió siendo mía, como siempre había sido, como siempre iba a ser.